Muy buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Hoy vamos a continuar con las reflexiones sobre el Evangelio según San Marcos. Y hoy nos toca ver entonces Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. El tema que vamos a ver hoy hemos titulado Una nueva vida. Una nueva vida. ¿En qué consiste una nueva vida? Realmente Dios nos da la oportunidad de tener una nueva vida en Jesucristo. Y vamos a ver algo de eso entonces, de este tema tan importante en esta mañana. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 2, versos 18 al 22, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre, muchas gracias por tu palabra, y rogamos, Señor, que en esta hora también nos guíes a toda verdad, según tu Espíritu Santo ha revelado esta palabra para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Una nueva vida, una nueva vida. Ahora, recordarás tú que el día de ayer vimos cómo Leví fue llamado por Jesucristo a seguirle. Y Leví estaba tan gozoso por ello que organizó entonces una reunión y preparó una mesa especial con las comidas más ricas quizás, ¿no? E invitó a todos sus amigos a compartir el gozo de tener a Jesucristo como Maestro y Señor de su vida. En realidad, lo que Leví había experimentado era un llamado a una nueva vida. Cuando tú respondes al llamado de Jesús y eres salvo del pecado, vives en el gozo de la salvación divina. Y aunque hayan personas que quizás cuestionen tu gozo, ¿no? Porque van a decir, uy, ¿qué le pasó a este, no? De pronto es una persona distinta, ¿no? Y hasta otros quizás critiquen que tú ahora estés en Cristo, que tú ahora creas en la palabra, que tú ores al Señor, que quizás hayas abandonado la idolatría o diferentes costumbres religiosas, ¿no? Por ahora vivir una nueva vida en el Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que estar en Cristo es una celebración de gozo en el corazón, porque tenemos una nueva vida en Él. Y por eso rápidamente vamos a ver a continuación algunas verdades importantes para que tú puedas vivir siempre en este gozo de la salvación. El primer principio que yo encuentro es este: vive en libertad y comunión espiritual. Vive en libertad y comunión espiritual. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 2, verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Interesante, porque de pronto entonces le comienzan a preguntar a Jesús y comienzan a ver a los discípulos de Jesús que no están ayunando, no están guardando quizás costumbres o hábitos de otros grupos que también dicen que buscan a Dios o que aman a Dios o que sirven a Dios. Y de pronto entonces le surge esta pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? No olvidemos que esta pregunta está dentro del contexto de esa celebración donde Leví está dando una gran cena y están sus amigos, los publicanos, los pecadores. Bueno, eso vimos el día de ayer.
Y entonces Jesús le responde en primer lugar a estos religiosos que le están cuestionando. Eso lo vimos ayer, ¿no? Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. E inmediatamente entonces le comienzan a increpar a Jesús sobre sus discípulos, ¿no? Y entonces comienzan las comparaciones. A veces cuando nosotros estamos viviendo una nueva vida en Cristo, la tendencia de otros es a intentar compararnos con otro para tratar de cuestionar esta nueva vida que tenemos en Él. Por eso, la nueva vida en Cristo no consiste en costumbres o prácticas religiosas, sino en una comunión espiritual. Quizás antes nosotros mismos nos medíamos en base a costumbres religiosas. Si íbamos los domingos a la iglesia o si hacíamos tal o cual cosa. Sin embargo, cuando tú vienes a Jesucristo te das cuenta que la vida cristiana no consiste en prácticas religiosas, sino en una comunión espiritual con Dios. Por esa razón, la nueva vida en Cristo es una comunión espiritual. Por eso en Romanos capítulo 14, versos 16 y 17, mira lo que dice la palabra de Dios. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, nota, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, el reino de Dios no consiste en comidas, tampoco consiste en ayunos, por si acaso. O sea, comer o dejar de comer, hacer esto o aquello. No. La vida cristiana consiste en una comunión con Dios, en una relación personal, íntima, profunda y sobre todo espiritual, donde yo he sido perdonado de mis pecados. El pecado que antes me separaba de Dios, ahora Cristo ha quitado esa barrera de separación. Y ahora yo en Él, entonces puedo tener libertad para entrar al lugar santísimo y poder estar en la presencia de Dios. Entonces por eso la nueva vida en Cristo no consiste en costumbres o prácticas religiosas, sino en una comunión espiritual. Frente entonces a esta pregunta, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces, aquí lo que quieren es tratar de medir a los discípulos de Cristo en base a lo que hacían o no hacían. Y había entonces un paradigma equivocado de pensar que la vida religiosa es suficiente para tener comunión con Dios o para tener la aprobación de Dios. Y eso es un error. Entonces, por eso, frente a la libertad que Jesucristo les ha concedido a los discípulos, y también, por cierto, te ha concedido a ti esa misma libertad, porque somos libres en Cristo. Somos libres del pecado y somos libres ahora para poder rendir nuestras vidas a Él y tener comunión con Él. Entonces, por eso, frente a la libertad que Jesús te ha concedido, quizás otras personas vayan a cuestionar tu nueva forma de vivir. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, nota que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces la libertad que Dios nos ha dado es para poder acercarnos al Padre. Y para acercarnos al Padre en Jesucristo, lo único que necesitamos es estar en Él, en Jesucristo. Porque solamente en Cristo podemos venir a la presencia de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces por eso vive en libertad y comunión espiritual. Pero en segundo lugar, también en esta nueva vida en Cristo tú aprendes a celebrar la presencia de Jesucristo. Marcos 2:19 nos sigue diciendo, Jesús mira cómo le responde a estos religiosos, ¿no? Les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Entonces,
Así como el esposo, la presencia del esposo en una boda es motivo de alegría, así también la presencia de Cristo en nuestras vidas es una alegría y un gozo. Y eso es lo que le está explicando Jesús a estos religiosos. Si el esposo está presente, no hay motivo entonces para ayunar. Más bien es motivo de alegrarse, es motivo de celebrar, ¿no? Y de regocijarnos porque el esposo está con nosotros. Y bueno, y este símbolo del esposo tiene significados muy profundos que no darían tiempo para explicarlo en esta reunión. Pero solamente déjeme decirle que así como el esposo se une a su esposa para vivir en una relación de amor y gozo, así también nosotros estamos ahora unidos a Jesucristo. En Juan capítulo 15, versos 9 al 11, dice la Biblia: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesucristo, cuando viene a nuestra vida, viene para traernos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino Él viene para darnos una nueva vida llena de gozo, el gozo espiritual. Por esta razón, la presencia de Jesús para con su pueblo era motivo de gran gozo, y nosotros somos el pueblo de Dios. Si realmente tú estás en el Señor, tú tienes grandes motivos para gozarte. Por eso también en Lucas capítulo 2, versos 10 y 11, recuerdas tú esa anunciación, ¿no? Tremenda que el ángel le hace a María. Dice la Biblia: pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo vino y nació en ese pesebre allá en Belén. Y esa venida trae gozo al pueblo. No solamente era motivo de gozo para el pueblo de Israel, principalmente es motivo de gozo cuando uno realmente acepta a Jesucristo en su corazón. Porque también la palabra dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú realmente quieres experimentar ese gozo en tu corazón, entonces tú necesitas la presencia de Cristo. Por eso vive en libertad y comunión espiritual, celebra la presencia de Jesucristo, pero también en tercer lugar espera el retorno de Jesucristo. Marcos 2:20 continúa diciendo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Por cierto, esta afirmación de Jesús es realmente la declaración de su obra y de la muerte que él iba a experimentar en la cruz del Calvario. Dice en Juan capítulo 16, versos 20 al 22, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El verso 21 dice: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesucristo murió, y cuando Él estuvo muerto, los discípulos estaban tristes. Por eso el Señor dijo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Porque el ayuno en sí es una práctica de dejar de comer, porque uno está tan triste y está tan agobiado que de pronto ya no tiene ganas de comer.
Y entonces eso es el significado aquí, de poder entonces entender que los discípulos iban a pasar por esta situación de tristeza. Sin embargo, Jesucristo mismo les dice que aunque Él iba a ir a la cruz, Él los volvería a ver. Y cuando se suscitara ese encuentro, entonces vuestra tristeza se convertiría en gozo. Y yo creo que eso también pasa hoy en día, porque Jesucristo, ahora, bueno, Él resucitó, Él no está muerto, Él resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y sin embargo, cuando los discípulos nuevamente vieron al Señor ascender en una nube a la gloria, ellos también de pronto se quedaron así contemplando, y unos ángeles vinieron y les dijeron: varones, ¿por qué estáis tristes? O sea, ¿por qué están tristes? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Perdón, era la frase correcta en Hechos, capítulo 1. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Señor vendrá, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá por segunda vez. En la tumba era: ¿por qué están tristes? Pero en la ascensión es: ¿por qué estáis mirando al cielo? Y ciertamente Jesucristo está ahora al lado del Padre, pero Él está morando en nuestro corazón por su Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo el que mora en nosotros. Pero nosotros esperamos el retorno de Jesús. Por eso, después de su muerte, Jesús ascendió a la diestra del Padre, y ahora esperamos el retorno del Señor, pues Él vendrá para llevarnos y para estar siempre con Él. ¿No es lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos esperando el retorno de Cristo. Y cuando entonces viene alguna situación agobiante, entonces nosotros por eso también ayunamos y buscamos al Señor. Como iglesia quisiéramos crecer y aprender a ayunar y buscar el rostro de Dios. Y lo estamos haciendo, y por eso cada vez que hay una convocatoria, hermano, hermana, para poder participar del ayuno, es bueno que tú unas tu corazón para poder clamar a Dios. Y todos unidos en un mismo sentir, podamos buscar el rostro de Dios, clamando por el dolor, por la tristeza, por las muertes, por muchas familias que están siendo dañadas en estos tiempos. Y para eso nosotros buscamos al Señor en ayuno y en oración. Por eso, qué importante es esto. Pero llegará un día en que Cristo volverá por segunda vez. Y entonces se terminarán los tiempos de ayuno, porque estaremos nuevamente con Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice en este precioso pasaje: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bueno, sigamos nosotros esperando por eso el retorno de Jesucristo. Vive en libertad y comunión espiritual, celebra la presencia de Jesucristo, espera el retorno de Jesucristo, pero también despójate del viejo hombre. Despójate del viejo hombre. Marcos capítulo 2, verso 21 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es decir, miren, nosotros cuando nacemos de nuevo, el nacimiento nuevo es un nacimiento espiritual. No vayas a pensar que Cristo viene a tratar de reparar a tu viejo hombre. No, lo que Él hace es crear un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser. Es un nuevo ser espiritual, es una nueva vida por eso. Algunos piensan que la iglesia es como ir al psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, ahí te dan buenos consejos y haz esto y aquello, y de pronto entonces va a mejorar tu vida, tu calidad de vida. Pero no te equivoques. Estar en Cristo
no es solamente un cambio de hábitos, de costumbres, o como dicen algunos, que te laven el cerebro. No, 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 no. No es así. Tiene que ver con una nueva persona que surge en tu corazón por la obra del Señor. Es una nueva persona que Dios crea para que ahora tú vivas conforme a ese nuevo ser. Por eso no debemos vivir conforme a esos viejos principios aprendidos, o las prácticas del pecado, o las maneras de pensar o de juzgar las cosas. Generalmente nosotros en nuestra vida temporal cometemos este error de pensar de que podemos vivir la vida cristiana, pero bajo los estándares de este mundo. Y hermano, no te equivoques. Hermana querida, no te equivoques. Por esa razón debemos aprender a despojarnos del viejo hombre. Por eso nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, no se trata de que Dios intente parchar tu vieja vida. No, Él hace de nuevo. Por eso la Escritura dice también en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No pongas entonces un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Tampoco Dios va a hacer eso. Lo que Dios va a hacer es una nueva persona en ti. Vive en libertad y comunión espiritual, celebra la presencia de Jesucristo, espera el retorno de Jesucristo, despójate del viejo hombre y finalmente disfruta de la nueva vida espiritual. Disfruta de la nueva vida espiritual. Marcos 2:22 termina diciendo: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Nota, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, el odre era pues un recipiente hecho con la piel de animal, ¿no? Era hermético, y en él entonces se echaba el vino para que el vino pueda fermentar, y cuando fermentaba entonces el odre se hinchaba, ¿no? Era la forma como se hacían conservar el vino en esos tiempos. ¿Qué sucedía cuando echaban el vino nuevo en un odre viejo? Como el odre viejo ya estaba viejo, entonces fácilmente se podía ajar, se podía rajar, se podía romper. Y entonces cuando el vino nuevo hinchaba por la fermentación, y entonces hinchaba el odre tendía a rajarse y el vino se derramaba, se liberaba. Pues de la misma forma también, cuando Dios nos da una nueva vida, esa nueva vida es como ese nuevo odre. Es un nuevo odre que Dios te da. No, Dios no pone su Espíritu Santo en un viejo corazón. El odre, por cierto, también es símbolo del corazón. Entonces, Dios no va a poner su Espíritu en un viejo corazón, sino más bien Él quita ese viejo corazón y te da un nuevo corazón para que tú ahora puedas tener y puedas disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, si tú realmente has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo, dice la Biblia, si tú crees en Él, como está escrito, dice la Biblia, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ese es el vino nuevo que viene a ti. Una nueva vida, un odre nuevo, donde el vino nuevo de Dios,
la presencia del Espíritu Santo comienza a llenar tu vida para que de esa forma tú vivas siempre en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Y de esa manera entonces sepas que tú eres una nueva criatura, porque la presencia del Espíritu Santo solo viene en aquellos que han nacido de nuevo. Vive en libertad y comunión espiritual, celebra la presencia de Jesucristo, espera el retorno de Jesucristo, despójate del viejo hombre y disfruta de la nueva vida espiritual. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una nueva vida en ti, oh Dios. Y ahora, Señor, te pedimos que en esta nueva vida, Señor, podamos nosotros aprender a vivir en la libertad que Jesucristo ya ganó para nosotros. Esa libertad para poder entrar en comunión espiritual, para celebrar la presencia de Jesús, para esperar su retorno, para despojarnos, Señor, del viejo hombre con sus pasiones y deseos, pero también para disfrutar de la nueva vida espiritual. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Qué precioso. Bueno, el día de mañana vamos a tener entonces el devocional para terminar Marcos capítulo 2 y mañana vamos a tocar el tema reposa en Jesucristo. Y ahora te invito a que puedas tú unirte a un tiempo de oración. Tenemos nosotros una reunión inmediatamente finalizado este devocional. Tenemos una reunión vía Zoom. Si tú quieres unirte a nosotros en un tiempo de oración, puedes entonces acceder a esta reunión usando el link del Zoom que está posteado en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor. Que tengan muy buenos días. Dios les bendiga.